está cabrón porque se puede uno hasta intoxicar y luego no sabe uno ni lo que traen, si les pongan de verdad lo que traen. Mejor comprar de los que ya están. Pero no, yo con los patitos, no, y sí nos los han ofrecido más baratos, a más bajo costo, pero es un arriesgue total. Yo no puedo arriesgarme a ponerle eso a mi planta. Por aquí luego vienen algunos ingenieros que ponen sus tiendas, o supuestamente ingenieros, que vienen a vender líquidos caseros. Pues es una mala competencia, ¿no? Porque yo les dejo algún producto y dicen, no, pues que el ingeniero me está vendiendo más barato, ¿no? Pero realmente no saben ni qué les vende. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Panorama del Campo Mexicano. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de plaguicidas ilegales en México. Para hablar de este importante tema, agradecemos la presencia del doctor Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Para nosotros es muy importante hablar de todo aquello que está relacionado, uno, con lo ilegal, es decir, que rompe la norma jurídica, pero también todo aquello en donde se involucran ciertas actividades criminales y cierta tolerancia del Estado. Y este espacio es muy importante, Francisco, tú lo sabes mejor que nadie, porque además del tema de los ilícitos, aquí tiene que ver con otro tema vital para la población en México, que es la alimentación. Y el hecho de tener ilícitos que atenten contra la vida de las personas, en este caso con productos ilegales, pues es todavía más peligroso, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema de que los plaguicidas ilegales están considerados como el cáncer para el campo mexicano? Es un cáncer para el campo mexicano porque evidentemente, por un lado, te genera un mercado desleal entre sí. Los productos ilegales tienden a ser mucho más baratos y de mucho más fácil acceso que los productos legales. Entonces eso implica un menor costo para el productor. Y por el otro lado, los plaguicidas ilegales pueden tener diferentes efectos, desde la contaminación del producto hasta la contaminación del terreno, hasta el fortalecimiento de las plagas. Es decir, al no ser elementos que realmente atienden lo que tienen que atender, acaban generando una tolerancia como la que cualquiera de nosotros tendría si utilizamos cierto tipo de elemento que no es el indicado, como medicamentos poco adaptos a la necesidad que tiene una persona. Los plaguicidas se vuelven el enemigo cuando en realidad el plaguicida tiene una función fundamental, que es la de maximizar la producción agrícola y minimizar los riesgos para las personas. Pues evidentemente acaba siendo un costo que se le gira también no solo a la salud pública, sino a los productores, quien finalmente tienen que pasar por procesos cada vez más complicados que en vez de mejorar las condiciones facilitan el que crezcan los mercados ilícitos. Ahora bien, como lo hemos visto en algunos otros ámbitos de la vida pública en nuestro país, la acción de la autoridad pues está siendo, por decir lo menos, no adecuada. En este caso, la autoridad sanitaria responsable de autorizar y de vigilar el cumplimiento de esa regulación es COFEPRIS. Sin embargo, estamos viendo una actitud casi despreciativa de parte de COFEPRIS ante este problema, que es un problema grave, como lo describes hace un rato, que resulta un cáncer en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo ves hoy el actuar de la autoridad? Pues mira, nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano hemos analizado desde diferentes puntos de vista ciertas problemáticas, insisto, que se conectan entre sí. Hace un par de años hicimos un estudio relacionado con la piratería y una parte importante de esta pues no está asociada a lo que todos pensamos o a lo que está en el imaginario colectivo, que puede ser un cinturón, un zapato, una bolsa, sino está asociado precisamente a productos de consumo humano que tienen efectos sumamente nocivos. De todas las autoridades que analizamos, en el caso específico de los plaguicidas, pero que coincide con otros productos, incluso medicamentos y otros productos del agro, lo que encontramos es que el gran cuello de botella y la gran negligencia la encontramos precisamente en COFEPRIS. COFEPRIS no está respondiendo, de hecho nosotros le mandamos una serie de solicitudes de transparencia a la autoridad y pues prácticamente no nos contestó nada. Hace pocos días tuve la oportunidad de encontrarme con su titular y hacerle en persona esas mismas preguntas y también no pudo dar mayores respuestas desde mi punto de vista porque desconoce de plano el tema.
Pero no es la única autoridad que está siendo ausente. Por ejemplo, si vemos que el INPI se ha mantenido como una institución, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se ha mantenido como una institución que bastante, con la misma seriedad que ha tenido en los últimos años, señala puntualmente lo que se debe o no se debe retirar del mercado, lo que debe ser incautado, la parte que le toca luego a la autoridad de Procuración de Justicia, específicamente a la FGR, tampoco está sucediendo. Entonces tenemos una COFEPRIS que ignora, que desconoce o que desprecia su rol en este proceso, pero tenemos a una autoridad ministerial, una autoridad de Procuración de Justicia que no hace su trabajo. Totalmente, Francisco. Pues otro tema que creo que es importante y derivado del estudio que hizo el observatorio, ¿qué estados tienen ustedes mapeados como los principales estados en donde se da el contrabando, el robo o la falsificación de productos? Bueno, son dos cosas. Una cosa es el contrabando, que sabemos que pues ocurre por nuestras fronteras de manera similar. Cuando volteamos a ver un producto ilícito como son los plaguicidas, pues estos ingresan prácticamente por cualquier lugar. Y obviamente tienen direcciones más hacia los estados que se dedican al agro. Pues sí tenemos un mapa de distribución que es disparejo en el país. Evidentemente una de las entidades en donde esto se puede observar más es el caso específico de Michoacán, pero tenemos casos como el Estado de México, tenemos casos como Veracruz, tenemos casos como Guanajuato, en donde también esto sucede, y en donde, de nuevo, la autoridad local tiene muy poca injerencia porque estos son delitos del fuero federal. Entonces, incluso cuando la autoridad local actúa, pues no puede avanzar porque finalmente hay un momento en donde se da la incompetencia. La Fiscalía General de la República, si sigue existiendo, existe solo para los intereses del fiscal y del presidente, pues lamentablemente estos ilícitos ocurren con una facilidad extrema. ¿Qué les puedes recomendar a los productores que nos puedan ver? ¿Cómo identificar un plaguicida ilegal? ¿Dónde se vende y cuánto cuesta? Así es. O sea, si se vende en un lugar que no tiene los requerimientos, porque un plaguicida tiene que ser conservado bajo ciertas condiciones ambientales, si te lo están vendiendo en la carretera, pues no puede ser muy legal que digamos, como los ciudadanos que se llaman sorprendidos cuando de repente les venden gasolina en las carreteras y les dicen, pues, ay, ¿a poco eso era huachicol? No puedes comprar algo en un lugar que no está destinado para eso. El precio es el indicador también más relevante, porque un producto debería de costar mucho menos si vendido en ciertas condiciones que en otras. El otro aspecto cuando hablamos de ilegal es que ingresen sin los controles fitosanitarios a nuestro país. ¿Y eso qué significa? Significa que pues nadie revisó que efectivamente los insumos que contiene ese plaguicida sean insumos permitidos en nuestro país porque no generan daño a la salud o daño al medio ambiente. El tercero, pues es precisamente el hecho de que sean robados, y al ser robados en muchas ocasiones no son mantenidos de nuevo en condiciones ambientales que podrían hacerlos o menos efectivos o dañinos, porque los tienen en zonas en donde no los deben de tener. Ya un nivel mayor de sofisticación es revisar si tiene o no tiene el etiquetado que debe tener a partir de la aceptación de COFEPRIS, un permiso, un número, un registro que nos reporta, que nos remite a de dónde proviene este tipo de plaguicida. Y por último tenemos que revisar que efectivamente el envase sea un envase que cumple con las características de un envase sellado, porque si estamos viendo que el envase tiene un desgaste o tiene los sellos que debería de tener están de alguna manera lastimados, pues afecta el resultado final del plaguicida. El manejo de los plaguicidas, de los legales y de los ilegales también, genera residuos peligrosos, como son los envases con los residuos que conllevan. Estos envases pues deben de tener un tratamiento también especial y particular, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sea tú en evitar las ilegalidades que se detectaron en el estudio del observatorio, el manejo adecuado de esos residuos en la cadena de valor, para que nuestros amigos agricultores entiendan la importancia de este manejo adecuado? A ver, lamentablemente en México en general tenemos un pobre control sobre los residuos. En Estados Unidos, en Europa,
tú no puedes tirar una pila a la basura de tu casa porque tiene una producción de sustancias sumamente contaminantes y acaba afectando toda la basura. Entonces, en México carecemos de esa cultura a priori. En el caso específico de los plaguicidas, insisto, hay un tema de daño medioambiental si no son tratados adecuadamente y hay un riesgo que finalmente estos sean adquiridos o obtenidos por los delincuentes y reusados para, pues, precisamente ser vendidos ilegalmente. Pues todos estos temas que hemos conversado contigo el día de hoy son importantes para poder socializar con nuestros amigos productores. Nuestra intención con este tipo de esfuerzos es precisamente poder llevar a más personas este tipo de información que expertos como tú nos comparten. No me queda más que agradecerte con el expertise del observatorio y también el importante trabajo que han hecho con el estudio de plaguicidas ilegales que hicieron el último año. No, pues gracias a ustedes y yo los invito a que lo revisen, que lo lean. Es fundamental que toquemos estos temas y aunque parezca que ese plaguicida que yo adquirí y que, del cual no tengo la certeza de su origen, no está conectado con el problema de secuestros, de extorsiones, de robos, de homicidios. No está. Sí lo está. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Comprar un producto legal y comprarlo en un mercado que es un mercado formal me permite abonar a que en nuestro país haya un piso parejo para las personas, haya Estado de Derecho, haya justicia para todos, haya mercados económicos que sean competitivos y que sean equitativos para las personas. No hacerlo pues nos llevará a que la delincuencia siga creciendo y los problemas del país sigan creciendo. Muchas gracias, Francisco. Amigos, A ustedes. acompáñenos en la próxima emisión de su programa. Hasta luego.